ACP. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el análisis de componentes principales conocido con las siglas ACP. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué es el ACP? Bueno, el día de hoy les vamos a contar que el ACP consiste en analizar un conjunto de datos de entrada, el cual contiene diferentes observaciones descritas por múltiples variables independientes o dependientes y cuyas relaciones entre sí no tienen por qué conocerse. Pero, ¿cuál es el objetivo principal del ACP? Pues el objetivo principal es reducir la dimensión del conjunto de datos de entrada, intentando mantener la mayor cantidad de información posible para poder analizarlos de una forma más fácil y que en etapas posteriores, como clasificarlos o regresores, se puedan simplificar los criterios de decisión. Además, el origen del ACP no es actual, tiene toda una evolución, la cual le vamos a contar brevemente. Esta técnica fue publicada en 1901 por Pearson en la revista Philosophical, donde da una definición basándose en el contexto del análisis de regresión lineal, que consiste en mejorar el ajuste de los datos. Luego, en la época de los años 30, Hotelling menciona que se debe tomar las variables conocidas como componentes principales y las combinaciones lineales de las variables originales para poder hacer una variabilidad absorbida. Esta idea la plantea en la revista Journal of Educational Psychology. Gracias a estas dos ideas propuestas por los autores Pearson y Hotelling, a los aportes dados por distintos autores durante los años siguientes y al auge informático que hubo, se logró desarrollar esta técnica en distintos campos del conocimiento. Hay que tomar en cuenta que la ACP es una técnica simple que se origina de manera propia y que aún se encuentra como tema abierto a la investigación, esto debido a la versatilidad que tiene su aplicación. En general, el ACP se aplica en el análisis exploratorio de datos y en la construcción de modelos predictivos. A continuación, vamos a mencionar algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, tenemos la representación de datos. El ACP reduce los datos porque el conjunto de datos se puede trazar con respecto a la cantidad de dimensiones, dando así una representación visual sencilla de cómo se ven los datos. Otra aplicación es el análisis de regresión. En regresión múltiple, una de las mayores dificultades con el mínimo habitual son los estimadores cuadrados. Este es el problema de la multicolonialidad. En el ACP, como los componentes principales no están correlacionados, no hay multicolinealidades entre ellos, y los cálculos de regresión se simplifican. Además, otra de las aplicaciones es en las técnicas multivariantes, como por ejemplo en el análisis discriminante, en el análisis de conglomerados y en el análisis de correlación canónica. Esto se debe a que el ACP es una técnica de reducción de dimensiones dentro de algún otro tipo de análisis. También tenemos la aplicación en las series de tiempo y otros datos no independientes, porque en gran parte de las estadísticas se supone que las n observaciones de un conjunto son independientes, y una de las implicaciones del método ACP formaliza la no independencia entre los elementos del conjunto. Por eso este método se puede aplicar en este caso. Ahora, la última implicación que les vamos a mencionar es en los tipos especiales de datos, como por ejemplo, cuando los datos consisten en mediciones en animales o plantas, a veces de interés para identificar componentes de variación que cuantifiquen el tamaño y varios aspectos de la forma. Seguidamente te contamos que la técnica del ACP funciona con un algoritmo, el cual podemos ver en nuestra pantalla, en donde la base matemática de este algoritmo es el álgebra lineal. Por eso, para aplicar el algoritmo del ACP, realiza en primer lugar una transformación lineal de los datos en un nuevo sistema de coordenadas ortogonales. Los vectores de proyección de los datos en el nuevo espacio son las direcciones de máxima varianza de los datos de entrada, mientras que los nuevos variables resultantes de proyectar los datos de entrada sobre los vectores de proyección se llamarán componentes principales. En este nuevo sistema de coordenadas, las componentes principales están ordenadas automáticamente según la varianza de la proyección de datos, es decir, según la cantidad de información que contenga. Finalmente, se puede reducir la dimensión de los datos resultantes en el nuevo espacio, eliminando las componentes principales que presenten una menor varianza, es decir, que aportan menor información.
En fin, pudimos ver que el análisis de componentes principales es una técnica no supervisada de extracción de características que hace posible la reducción de variables de un conjunto de datos de entrada, con una pérdida mínima de información, por lo que esta técnica es muy útil y nos permite utilizarla en múltiples áreas. ¡Hasta luego!